Hola a todos, este es el video de presentación del proyecto final de desarrollo de software 2 del- de Ferney, el compañero Almintar Olaya y quien les habla, Samuel Colmenares. Nosotros realizamos todo el proyecto, se llama Taller de Lujo, es un taller de vehículos y consta de los siguientes archivos. Tiene un primer paquete que es el principal, que es el de taller de lujo, donde están las clases principales. Tenemos otra donde agregamos las entidades y otra también donde se encuentran unas enumeraciones. En la parte de abajo encontramos dentro de resources el archivo de configuración que utilizamos para almacenar el usuario de la base de datos, el password de la base de datos y la ruta de conexión. Listo. Entonces vamos a empezar primero con el archivo configuraciones, el cual se encarga de mantener, gracias a que maneja una propiedad estática, mantener todas las llaves de configuración que son las que acabamos de ver. Entonces, en la aplicación inicial lo que hacemos es eh, instanciar al iniciar la clase configuraciones, new configuraciones, para que en su constructor, como podemos ver, si el valor de config es igual a nulo, entonces lo que hace es cargar las configuraciones. ¿Y de qué se trata cargar las configuraciones? Ir y hasta donde se encuentra el archivo config properties, gracias a esta función llamada get system resource as string. Entonces él sabe que el archivo de configuración se encuentra en la ruta src main resources y la cargamos a la propiedad config para que esté disponible para todas las clases. Y solamente lo va a hacer una vez cuando inicie, porque siempre va a mantener la información gracias a que es una clase estática. Listo, es la primera de configuraciones. La segunda que utilizamos fue la clase de base de datos. Aquí es donde están todas nuestras conexiones a base de datos. Esta tiene una configuración particular. Lo que hicimos fue que lo primero que hicimos fue crear la llave de configuraciones, ¿sí? Que es de tipo properties. Tenemos nuestro constructor y en este constructor lo que hacemos es llenar la llave config, ¿sí? Cosa que en caso de que llegue a estar nula, aquí aseguramos de que siempre se vaya a llenar. Listo. Ahora, creamos las siguientes funciones o métodos. Voy a extenderlas a este lado para que se vean más claras. Podemos ver que son varias. Tenemos las de actualizar, las de borrar, las de crear y las de obtener. Entonces, para hacer las de obtener, las primeras de obtener, lo que hicimos fue crear una función genérica, ¿sí? Que es la que funciona y crea todas las funciones y obtiene todos los resultados para todas las consultas del CRUD, y esa se llama ejecutar select query. Este ejecutar select query mm, retorna un objeto y recibe como argumentos el tipo de CRUD, el tipo de entidad y un filtro. ¿Qué es el tipo de entidad? Era lo que hablábamos al comienzo, que son enumeraciones. Voy a entrar acá al paquete de enumeraciones y vamos a ver que tenemos dos tipos de enumeraciones. La primera es el tipo CRUD, es donde podemos diferenciar si estamos haciendo un select, un delete, un create o un update. Y el tipo de entidades son las entidades que nosotros utilizamos para hacer esta presentación. Listo, volvamos a base de datos. Entonces, teniendo esto claro, lo que hacemos es que al iniciar el ejecutar el select query, lo primero que hacemos es montar una traza para identificar que estamos intentando conectarnos a la base de datos a través de un try que funciona, y que funciona como un using. Vamos a hacer una conexión
a la base de datos, ¿sí? Con el Driver Manager. Aquí lo que hacemos es a partir de la propiedad configuración, traemos la propiedad del archivo que tenemos de properties, que es la ruta, el usuario y el password, ¿sí? Luego de esto, empezamos y creamos el estamento y inicializamos la variable query. Lo primero que hacemos es que a partir del CRUD seleccionamos qué es lo que queremos ejecutar. Si queremos ejecutar el select, un delete, el update o el create. Entonces para cada una de esas empezamos a concatenar o empezamos a agregarle el string para armar el query que necesitamos ejecutar. En este caso pues creamos el de el select, el del delete, el del update y el del insert. Asimismo, utilizamos la entidad para concatenarle el tipo de tabla o entidad a la cual queremos apuntar. En este caso, lo que hacemos es agregar la tabla correspondiente. Luego de eso, traemos el filtro se lo entrega o se llena en cada una de las funciones que requerimos con alguna característica especial. En este caso, lo que hacemos es que imprimimos cómo va a quedar la consulta para que podamos probarlo luego en el GID y validamos que si el CRUD, ¿sí? Si el tipo de script o de query que vamos a ejecutar es de tipo update, delete o create, lo que hacemos es utilizar el execute, ya que el execute query solo nos sirve para consultar o para ejecutar scripts que tengan respuestas, como por ejemplo un select. Para los otros utilizamos el execute o el execute update. En este caso utilizamos el execute y recibimos la respuesta. Luego de que se recibe la respuesta, en caso de que ingrese por alguna de estas en alguna de estos tipos de CRUD, luego de recibir la respuesta, lo que hacemos es cerrar las conexiones y retornamos un true informando que la consulta se realizó correctamente. En caso de que falle, saltaría directamente al catch. Luego, en caso que no sea uno de estos tipos de CRUD, ni update, ni delete, ni create, o sea que sea el del select, o sea que estamos leyendo un read, entonces lo que hacemos es a un result set le enviamos el query más el filtro y al resultado, que es el result set, empezamos a organizarlo dependiendo de la entidad para que nos retorne la información de una vez parseada. Entonces creamos un array list y dentro de ese array list por cada uno de los registros recibidos vamos llenando la lista con el tipo de la entidad que creamos, que es vehículo en este caso. La llenamos y apenas se llena, lo que hacemos es nuevamente cerramos las conexiones y todos los tipos de resultados para que no nos genere inconvenientes más adelante. Y automáticamente retornamos la lista que ya se llenó para poder ser utilizada. Asimismo lo hacemos para empleado y para cliente. Llenamos una entidad de un tipo específico. Y como es un array list de tipo cliente y el otro es de tipo empleado, podemos retornarla sin ningún problema ya que estamos utilizando un retorno de tipo objeto, ¿sí? Por eso cuando retornamos también que es diferente de un select, podemos retornar un true y nos lo va a retornar sin ningún inconveniente. Luego de entender cómo arman los scripts, entonces vamos a validar, por ejemplo, los primeros que son los de obtener. Y vamos a empezar con obtener clientes. Entonces vamos a irnos para allá y nos vamos a dar cuenta que encontramos tres funciones. La primera es una que dice obtener todos los clientes, que lo que va a hacer es obtener la totalidad de los clientes que hay en la base de datos. La segunda es obtener cliente en singular, que a partir de un ID nos va a filtrar y nos va a traer la función. Y vamos a encontrar una tercera, que es obtener clientes,
Este es para optimizar las funciones y refactorizar y no repetir tanto código. Lo que hacemos es generar el filtro y decimos que si el ID es, es diferente de -1, ya que aquí cuando es todos los clientes, en el ID le enviamos un -1. ¿Esto para qué? Para que aquí lo identificamos y en caso de que sea menor a 1, o sea, es el que requerimos todos. Aquí estamos validando que ID sea mayor que 0. Entonces, como esto es menor que 0, lo que hace es enviar el vacío y no nos adiciona ningún tipo de filtro. En el caso de que traigan un ID, lo que hace es al filtro le adiciona el where para que lo pueda filtrar dependiendo del ID que nosotros deseemos. Asimismo, ejecutamos la función o el método que explicamos hace un rato, el de tipo CRUD. Como la podemos ver acá, le decimos que lo que queremos ejecutar es un select de la entidad cliente con el filtro que armamos anteriormente. Así, entonces nos retorna el objeto en la lista que nosotros necesitamos, y ya que lo retorna tipo objeto, lo que hacemos es hacerle un cast o un casting directo para que nos retorne la lista. Así, entonces el privado se lo envía a los públicos para que los públicos retornen el resultado. Otra de las funciones que tenemos son las de, bueno, igual cabe aclarar que de la misma manera funcionan la de las otras entidades. Entonces podemos encontrar el de vehículos, podemos encontrar el obtener todos los vehículos, obtener vehículo, y el privado de obtener vehículos, que la diferencia está en el filtro y cómo se arma el filtro. Y como podemos ver en el select query agregamos vehículo y que es de tipo select. Lo mismo vamos a encontrar en empleado, y es obtener todos los empleados, obtener empleado, y el privado que es el que nos ayuda a controlar el filtro. Ahora, pasando a la siguiente funcionalidad del CRUD, podemos encontrar el borrar. Vamos a pasar al borrar. Voy a tomar otra vez de ejemplo el cliente. En borrar cliente lo que podemos ver es que recibe un ID de cliente para poder borrar el elemento que queremos, y lo primero que hacemos es, a partir de ese ID cliente, comprobamos que el cliente exista. ¿Cómo comprobamos? Hacemos una consulta a través de la función que ya explicamos, que es la de obtener cliente, y la recibimos acá. Esa respuesta es de tipo array. Entonces lo primero que validamos es que si es igual a nula, o si el tamaño, ¿sí?, del arreglo o de la lista es menor a 1, o sea que no tiene ningún tipo de elemento de respuesta, lo que hacemos es retornar directamente un false, indicando que no se va a borrar ningún cliente, porque pues obviamente no podemos borrar algo que no existe. En caso de que exista, lo que hacemos es completar el filtro adicionando el where, ¿sí?, con el ID del cliente y concatenándole el ID del cliente. De la misma manera, ejecutamos la misma función genérica que tenemos de ejecutar el query, haciéndole un cast, en este caso a un boolean, ¿sí?, que es el tipo de respuesta que requiere el borrar cliente. Ahora vamos a explicar el de crear cliente. Como el de crear cliente es ya un poco más diferente. Él recibe diferentes valores que son los que alimentan la entidad cliente. Entre ellos están el ID, está el nombre, el apellido, el tipo de pago y el teléfono. Como podemos ver acá en nuestra base de datos, en cliente, vamos a mirar nuestros datos, encontramos nuestras columnas y son ID cliente, nombre, apellido, tipo pago y teléfono. Listo. Ahora lo que hacemos es, para crear un cliente, lo primero que hacemos es intentar buscar un cliente que tenga ese ID. ¿Para qué? Porque si el ID ya existe, significa que el cliente ya existe y la funcionalidad que debía haberse ejecutado era la del update.
Entonces no podemos, al no poder duplicar, estamos aquí controlando que no se vaya a duplicar. Lo que hacemos es validar que si el resultado es mayor a cero, significa que tiene algún registro, por lo tanto tiene un error y retornamos un null para controlarlo más adelante. Aquí podemos observar que retorna una lista, ya les explico por qué. Entonces lo que hacemos es crear el filtro y nuestro filtro en este caso es agregar los parámetros para el insert, o sea, las columnas que vamos a agregar del registro y sus valores. En este caso armamos el filtro concatenando cada uno de los valores y agregándole comillas a los que son strings. Cuando esto se ejecute, como vemos, le decimos que queremos crear, es un crear cliente y el cliente y le adicionamos el cliente. Al finalizar, lo que hacemos es, si el resultado es correcto, retornamos obtener cliente para que asimismo podamos confirmar el resultado de lo que quedó guardado en la base de datos. Si esto nos dio un resultado diferente a true, entonces no entra en el ciclo retornándonos directamente un null. Cabe aclarar que en estas situaciones todos funcionan de la misma manera, todos los crear, como podemos ver, el crear empleado funciona de la misma manera, recibes los argumentos requeridos para crear su registro, hacemos la misma validación, el mismo filtro y lo mismo el de crear vehículo, podemos verlo acá y funciona de la misma manera. Listo, ya que hemos pasado por todos los elementos de la base de datos, todas las funciones o métodos que tienen que ver con la base de datos, vamos a ir al lugar donde las utilizamos. Y para hablar del lugar de donde las utilizamos, lo primero que vamos a hacer es volver a la clase principal, que es app Java, y vamos a explicarla para entender el funcionamiento. Para la parte gráfica nos basamos en en algunas de las funcionalidades o de los componentes de Java X Swing, ¿sí? Como es el JOption Pane. Entonces lo primero que hacemos es crear un show dialog donde generamos un menú. En este menú lo que hacemos es simplemente tener un do while. Este do while es para que siempre se esté ejecutando siempre hasta que la persona escoja la opción de salir, que es el ítem número 5. Para hacer esa validación o validar cuál es el ítem que estamos seleccionando, simplemente la lectura de lo que llegue al JOption Pane lo validamos a través de una expresión regular, la cual nos indica que podemos escoger cualquiera de estos 5 números y la cantidad de números que debemos validar es solo uno. Si no está dentro de estos números, el solo elemento que agreguemos nos va a retornar un false. Al retornar un false, se iría por el else, mostrándonos siempre un mensaje que es inválido y que escojamos entre 1 y 5 y vuelve a mandarnos al JOption Pane del menú para así poderlo tener iterando hasta que decidamos terminar la aplicación. Listo. Luego de seleccionar alguno de los ítems válidos, vamos a ir a una función que se llama selección ítem. Esta selección ítem lo que hace es em- empezar a validar cuál fue el ítem que seleccionamos para así mismo empezar a procesarlo. Entonces, voy a mostrar cómo está funcionando. Corremos la aplicación, esperamos un momento que se active el JOption Pane y que compile nuestra aplicación y vemos que aquí nos aparece. Entonces, como podemos observar, tenemos los 5 ítems. En los primeros ítems damos como selección alguna de las entidades con las que queramos trabajar y una funcionalidad pues, adicional que queríamos agregar, pero por cuestiones de tiempo no alcanzamos. Eh, Como podemos ver, cada una de las entidades tiene un número y vemos que si
menor a 3, o sea que, perdón, menor a 4 significa que estamos trabajando con las tres primeras, que son las entidades que queremos. De ahí el filtro del if que tenemos acá. Al seleccionarlo, lo que hacemos es decirle o preguntarle que, que por favor seleccione alguna de las funcionalidades. Entonces aquí, como lo vemos, vamos a escoger, por ejemplo, la entidad cliente. Le damos 1, que es la opción, porque en caso de que escribamos aquí cualquier cosa, siempre nos va a retornar, como les explicaba, valor no válido, y nos va a volver a abrir el menú del JOption Paint. Seleccionamos 1, le damos a aceptar, y acá lo que hace es mostrarnos otro JOption Paint, pero ahora donde nos va a preguntar qué tipo de funcionalidad del CRUD queremos hacer, si un create, un read, un update o un delete. En este caso vamos a hacer la inicial, vamos a hacer un 2, que es un read. Aquí, antes de continuar y darle a aceptar, voy a explicar cómo funciona, y es que luego de seleccionar el menú del ítem, él genera el JOption Paint que ya vimos, hace la validación, y apenas la validación sea correcta, lo que hace es tomar el dato, y este dato lo utiliza para llamar para organizar las entidades, ¿sí? Y él tiene aquí una validación que lo que hace es por cada uno de los por cada uno de los números que recibimos, o sea, que acá en el menú ítem, ¿sí? El string que tomamos, el que recibimos del JOption Paint, perdón, lo enviamos al dato, que es el mismo opción de menú, ¿sí? Apenas lo seleccionamos, con esta selección inválida lo que hace es finalizar la selección del JOption Paint, y utilizamos opción menú, o sea, si fue cuál fue la entidad que trabajamos, si la 1, la 2 o la 3, perdón, y esa opción de menú, esa opción de menú lo que nos dice es, como podemos ver, permítame ya la comparto, aquí está. Si es la 1, lo que queremos hacer es un create. Entonces, utilizamos nuevamente las enumeraciones de create, select, update para que nos quede el código más organizado, y utilizamos la clase, creamos otra clase llamada manejo visuales. En este manejo visuales lo que le decimos es que queremos seleccionar el CRUD para eh, un create y una entidad. ¿Y cómo sabemos qué entidad es? A través de otra función que está también en visuales, donde le enviamos el número del menú ítem, el primero que seleccionamos, y él nos va a devolver el tipo de entidad. Vamos a abrir primero esta, vamos a navegar, voy a donde está la clase, entonces vemos que está manejo de visuales, que era la clase que les estaba nombrando, y su primer función o método es la de convertir de un número al tipo de entidad. Entonces él, a partir de un switch, simplemente retorna el, el tipo de entidad que vamos a manejar. El segundo es el de selección CRUD. ¿Qué hace selección CRUD? Él va a recibir un tipo de CRUD y va a recibir una entidad, y a partir de esas dos él va a saber a quién va a llamar. Entonces, cuando sea el tipo de CRUD sea un select, entonces ¿qué nos va a generar? Un nuevo JOption Paint. Ese JOption Paint lo que nos va a indicar o lo que nos va a solicitar es el ID que queremos seleccionar en caso que queramos seleccionar un solo elemento, o si queremos varios, entonces nos dice que lo deje vacío para que nos entregue todos los registros. Vamos a pasar al JOption Paint, vamos a colocar ahora sí el 2, le vamos a dar a aceptar, y vemos el que acabamos de decir. Entonces, como queremos colocar un solo valor, vamos a ir a la base de datos y vamos a buscar un ID de cliente. Voy a escoger este de acá, que es el 245.651.
245.651 y le voy a dar aceptar. Él automáticamente nos va a llenar dentro del JOption Pane un ID, él nos va a llenar el registro que acabamos de buscar. ¿Cómo se crea esto? Ya les voy a mostrar. Luego de hacer la selección, hay una función que se llama visualiza select. ¿Qué hace el visualiza select? El visualiza select nos va a enviar, va a recibir como argumentos el dato, ¿sí? O sea, el ID que queremos, sea lleno o un vacío para que los traiga todos, y nos indica la entidad. En el visualizar select, entonces lo primero que hace es hacer un switch para dividir por cada una de las entidades. Entonces, en caso de que sea cliente, lo que hace es generar una lista, y esa lista lo que nos va a indicar es, perdón, yo le quito este debug, este punto de debug, lo que nos va a indicar es que si el ID es vacío, lo que va a hacer es traernos todos los clientes. ¿De dónde? De la clase base de datos, ¿sí? Esta variable base lo que tiene es la instancia de, de la clase base de datos, como ya vamos a ver. Base de datos es esta. ¿Listo? Entonces, acá, aquí la podemos ver, la crea privada de manera estática, y lo que nos ayuda es a aquí obtener todos los clientes, pero en el caso que hicimos fue con un ID. Entonces, como el ID no es igual a vacío, lo que hace es ir y decirle obtener cliente enviándole el ID. En este caso lo pasamos a entero, ya que para obtener el ID siempre va a lo tenemos configurado para que sea enteros. De esta manera, ya con la lista, lo que hacemos es primero validar que traiga elementos. En caso de que no traiga ningún resultado, sea null o que la cantidad sea menor a 1, lo que hacemos es mostrar un dialog diciendo que no hay clientes registrados. En caso de que ya traiga los registros, lo que hacemos es crear una matriz donde vamos a crear un primer arreglo que es de tipo string con las columnas que vemos acá, que son estas de acá, tal cual ustedes la ven: ID cliente, nombre, apellido, tipo pago y teléfono. Y luego de esto creamos las filas. ¿Cómo creamos las filas? Creamos la siguiente matriz, y esta matriz lo que va a tener es la cantidad de registros que va a tener, que es igual a la cantidad a la misma cantidad que tiene el array list. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Obteniéndolo con el size, y 5, que es la cantidad de columnas que va a llevar, que esta sí es invariable. Recorremos, recorremos el, recorremos clientes, que es el array list, y le vamos obteniendo y le vamos guardando a cada una de las posiciones los atributos correspondientes. ¿A través de quién? De los get y los set. En este caso utilizamos los get. Luego de que esté llena la matriz, entonces lo que le decimos es que cree un gtable, y a ese gtable le pasamos las filas y las columnas. Luego de esto, este gtable se lo asociamos al show message dialog a través de un hot scroll pane en caso de que tenga muchos resultados, para que él automáticamente nos genere un scroll y no se vaya a salir de pantalla. Listo. Y así funciona de la misma manera para empleado y para vehículo. En caso que ya no sea visualizar, sino recibimos un update, lo que hacemos es de la misma manera la función visualiza update. Esta tiene otra funcionalidad que ya la vamos a ver. Voy a darle a aceptar y voy a escoger nuestra entidad de pruebas, que es la cliente. Le vamos a dar el número 3, que es el del update, y en este caso vuelve y me solicita el ID. Voy a colocar un ID que no exista,
y le voy a colocar el 1. Esa entidad, ese ID no existe. Bueno, aquí me quedó un poco invertido. Primero de haber dado el resultado, voy a colocar cosas así sin sentido. Y le voy a dar a aceptar. Él va a intentar hacer el valor, hacer el update, pero como, no como el ID no existe, no hace la inserción, no hace la actualización, perdón. Listo. Volvemos a nuestra entidad de prueba. Vamos a llenar la opción 3 y vamos a colocar ahora sí uno de los valores. 245, 651. Le voy a dar a aceptar. Acá vemos que aparece este cuadro con una cantidad diferente o una cantidad de más de un input. ¿Cómo logramos esto? A través del visualiza update. Entonces en el visualiza update lo que hacemos es primero validar que el ID no venga vacío, que significa el is blank. Él nos valida que no sea nulo ni sea vacío. En caso de que sea alguna de esas características, automáticamente lo que hacemos es indicar un ID inválido. Bueno, luego de tener de ya obtener el ID, entonces nuevamente con ayuda del switch, entonces empezamos a crear cada uno de los campos. Cada campo es un JText file. Dentro de este GText field, perdón, lo que hacemos es darle un tamaño, ¿sí? En este caso le pusimos 5 para que no quedara tan grande. 5 se refiere a que le caben 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y le damos el tamaño. Ese tamaño se crean y se instancian todos los text fields. Luego de eso, lo que hacemos es agregarlo a un panel. A ese panel también le agregamos un label para que asimismo él sepa a qué campo hace referencia. Como podemos ver acá, nombre y el campo, el text field. Entonces viene el label, ¿sí? Luego del label lo que hacemos es agregarle el text field y luego lo que hacemos es agregarle un separador que es este box, ¿sí? Que lo que hace es crear un espacio para separar cada uno de los elementos. Entonces es este espacio que vemos acá entre nombre y apellido, que es del mismo tamaño en todos los casos. Luego de esto, lo que hacemos es hacer la solicitud de la información mediante el JOption Pane. Le agregamos el panel completo, ¿sí? El mensaje que queremos visualizar, que es el del título, ingresa los datos del cliente, que es el que vemos acá, y le informamos que puede llevar el OK y el Cancel Option, o sea, que puede llevar el botón de OK y el botón de cancelar. Luego de eso, validamos que si el resultado fue OK, o sea, que le dio clic al botón de aceptar, entonces lee lo que quedó en los elementos, o sea, en cada uno de los JText field. ¿Sí? ¿Cómo los obtiene? A partir de lo siguiente: el nombre del text field, ¿sí? Y le hace un get text. Como podemos ver, luego de esto, entonces utilizamos esa información para ir a la clase de base de datos y actualizar el cliente con la información que recibimos. ¿Mm? Luego de recibir la información, empezamos la validación para que se represente de la misma manera que vimos en la tabla el resultado, ¿sí? Ya en este caso, normalmente nos va a llegar siempre uno, pero utilizamos la misma lógica para que lleguen todos los resultados. Y de la misma forma para empleado y para vehículo. Vamos a continuar con la ejecución. Voy a actualizar el nombre en nombre. Aquí apellido, le voy a colocar apellido.
Le pongo acá tipo pago, débito en minúscula y el teléfono 1234 y le voy a dar a aceptar. Acá tuve un pequeño inconveniente, me falló la consulta, pero eh, no entiendo por qué. Ok, igual aquí lo bueno es que como estamos imprimiendo todo el update, entonces esta es la consulta que estamos generando nosotros. En este caso la del update. Entonces la voy a copiar tal cual y la voy a probar en el Heidi. Entonces vengo acá a uno limpio, voy a limpiar esto y voy a darle control B, que fue lo que acabamos de escribir, para validar que nos haya quedado creada la sintaxis correcta. Entonces nos quedó nombre, apellido, tipo pago, débito y lo que hago es darle ejecutar. Ok, aquí nos generó correctamente las filas que se afectaron. Vamos a ver en cliente el que actualizamos. Démosle aquí en datos, refrescar y vemos que este se nos cambió ya a nombre, app y a débito en minúscula con el teléfono 1234. Eh, Tendría que validar porque no se está funcionando bien. Debe ser de pronto algún tema con la demora o algo así. Por eso no nos funcionó. Pero aquí podemos ver que están todas nuestros registros en la base de datos y se pueden leer y obtener todos. Vamos a hacer otra prueba obteniendo todos los registros de un elemento. Entonces voy a hacer sobre cliente, que fue el que acabamos de actualizar, para ver que efectivamente nos esté trayendo la información, la última información. Entonces voy a colocar el 2. Como quiero que me traiga todos los registros, entonces lo voy a dejar vacío y le voy a dar a aceptar. Hace la consulta y efectivamente nos llena la tabla con toda la información. Vemos los datos que cambiamos para el usuario. Le colocamos nombre, app y débito y el teléfono 1234. Y le vamos a dar 5 para finalizar la ejecución. Listo. Termina el proceso, termina la aplicación y así finaliza nuestra presentación. Agradezco mucho toda su atención. Feliz día.